7 de la mañana con 36 minutos. Entre las noticias que conocimos ayer, está esta que señala que el gobierno ha retirado la suma urgencia al proyecto sobre reglas de uso de la fuerza, ¿no? Va a tener que ser revisado por la Cámara de Diputados. La Comisión de Seguridad Ciudadana recomendó rechazar los cambios que le había introducido el Senado. Y además el ministro Luis Cordero tuvo que pedirle disculpas a los diputados y a un diputado en particular porque hubo un intercambio ahí que fue tenso durante las sesiones de tramitación. Bueno, todo esto habla de una tramitación que ha sido accidentada por lo menos. Pero más allá de si hay urgencia o no hay urgencia, de las estrategias que utiliza el gobierno, que era uno de los reclamos que le hacían los diputados oficialistas en torno a esta discusión, es importante también hablar del contenido, ¿no? Del fondo del proyecto, que tiene muchas discrepancias dentro de los propios sectores. O sea, dentro del oficialismo hay muchas diferencias, pero dentro de la oposición también hay diferencias conceptuales respecto del lenguaje que se ha utilizado en las indicaciones, por ejemplo. Por eso nos ha parecido importante conversar con Gabriel Gaspar, que es subsecretario de Defensa, es experto en materias de seguridad, para entender un poco qué es lo que está pasando y lo que se está discutiendo. Gabriel, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. A ver, una primera cosa, ¿qué impresión le genera lo que se está discutiendo y cómo se está discutiendo en el Congreso esta ley sobre usos de la fuerza? Bueno, yo creo que creo que es un tema importante, pero que se podría haberle dado un mejor trámite legislativo. De partida llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? Uh-huh. Y yo trato de explicarme esto, por qué tanto roce, y me quedo yéndome al fondo, ¿no? De lo que tú planteas, con dos situaciones. Primero, creo que hay un tema de aprehensión, no quisiera decir ideológica, pero de sensibilidades. Sí. Para algún sector de la población y del Congreso, de lo que se trata es que, como el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, es que cuando la emplee, no abuse de ella, esté bien reglamentado eso. Sí. Y ahí, sin lugar a dudas, eso está presente todo lo que sucedió en el estallido social. Entonces hay, de ese punto de vista, una actitud de cómo precisar al máximo las condiciones en que el Estado puede usar la fuerza. Y por otro lado, hay una sensación que es ante la crisis de inseguridad que se tiene hoy día, que vivimos en el país. Sectores importantes de la sociedad piden más fuerza, más mano dura, más efectividad. Claro. Entonces, por decirlo por un lado, se trata de moderar la fuerza para un sector y para otro pareciera que lo fundamental es hay que emplear más fuerza. Y yo creo que eso es un problema, porque lo que se trata aquí, en primer lugar, yo me permito sugerir, es que desarmemos los espíritus, desideologicemos el tema y tratemos de verlo con realismo. Y en segundo lugar, separemos lo que es los temas de policía, que son los temas de los militares colocados en tareas policiales, que yo creo que es uno de los puntos más sensibles. Ya, a ver, vamos por partes. Quiero preguntarle, Gabriel Gaspar, en esta situación que usted plantea, que tiene que ver con sensibilidades, ¿no? Más fuerza, menos fuerza. ¿El proyecto está bien planteado? ¿Cómo lo presenta el Ejecutivo? No, de partida el proyecto ha tenido varios recambios, ha ido y subido en el Congreso, y hay diferencia para empezar entre las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados. Y en mi opinión humilde, hay muchos problemas conceptuales. Por ejemplo, en el Estado chileno el orden público es responsabilidad de Carabineros. Él tiene la tuición legal, tiene los reglamentos, las facultades legales, tiene el armamento y el entrenamiento para ello. Por ejemplo, se habla mucho de la gradualidad, de que la fuerza tiene que ser gradual, lo cual es obvio, pero la gradualidad es posible cuando se tiene mecanismos y armamento gradual. Por ejemplo, ante un ilícito, un carabinero puede darle una voz de alto con nombre de la autoridad, puede usar el bastón, puede usar el gas pimienta si el otro no obedece o si resiste, puede usar incluso hasta, en el caso de multitudes, puede usar elementos lacrimógenos
o los carros lanzaguas, en fin, tiene distintos tipos de armamento no letal que le permite controlar a una situación de orden. Las Fuerzas Armadas no. Entonces, a mí me tocó cuando, yo soy ex subsecretario, no estoy, hace tiempo que dejé el gobierno, los proyectos decían, enumeraban todas las funciones de esto de gradualidad que acabo de escribir y se agregaba un párrafo. Decía, y en el caso de que personal de las Fuerzas Armadas participen de orden público, usarán de preferencia su armamento no letal, decía el proyecto. Entonces, yo decía que esto es imposible, porque todo el armamento de las Fuerzas Armadas es letal. O sea, además el personal no está entrenado para eso, está entrenado para otra cosa, que es la defensa del territorio y de la población y la soberanía chilena. Donde obviamente si tenemos mañana una brigada acorazada no le vamos a tirar gas pimienta. Evidentemente, pero no tenemos una brigada acorazada, pero tenemos una situación, como usted mismo decía al inicio, de crimen organizado que, bueno, tiene mecanismos que son, no sé si nuevos, pero son digamos, menos habituales que por lo menos hace unos años atrás. O sea, el panorama ha cambiado de manera muy importante. Correctamente. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, esta discusión, ¿cómo debería enfocarse? Porque es verdad, es razonable pensar en las manifestaciones tipo estallido social, pero eso es un contexto muy distinto a lo que ocurre en muchas situaciones hoy día. Me queda claro tu punto. Vamos, a ver. El tema es el siguiente, ¿qué pasa cuando la fuerza policial, que es la encargada del orden público, es desbordada? O sea, no tiene medios para seguir controlando. Entonces, ahí se acude a una figura que está prescrita en nuestro ordenamiento, que es el estado de excepción. Claro. Y es allí y el estado de excepción lo pide el Ejecutivo y lo aprueba el Congreso, o sea, es de decisión mutua. Pero el estado de excepción, para ser eficiente, tiene que fijar una misión, un objetivo. No es solamente sacar los militares a la calle. Tiene que decirle, bueno, lo que queremos, por ejemplo, es se decreta estado de excepción en la región de Arica-Parinacota, y el objetivo fundamental es recuperar el control territorial, lo cual supone fronteras y también el control de las villas, las favelas que se han instalado en algunas zonas, que son fuentes de delito. Y en esas tareas el jefe de zona podrá usar personal militar para tareas de anillado, etcétera. Pero supone que hay ahí una definición de objetivos y, por tanto, en ese caso corresponde definir detalladamente cuál es el uso de la fuerza. Obviamente lo que se hace en otras partes se ha hecho, digamos, en otros países me refiero. Este no es un fenómeno nuevo y ese es otro principio. Podríamos aprovechar la experiencia de otros países. Es que cuando hay zonas conflictivas se establece un anillo militar de protección y al interior de la zona a explorar entra contingente policial. Ahora, otra cosa es que no hay suficiente contingente policial. Carabineros hoy día en presupuesto tiene 60.000 plazas, pero no hay 60.000 carabineros, creo yo, pues no tengo la estadística, no tengo por qué tenerlas tampoco, digamos, ¿no? Pero hay mucha renuncia, mucha baja, mucho carabinero con licencia por enfermedad, etcétera. Entonces la cifra real es mucho menor. Entonces, si está faltando fuerza policial, hay que tener más fuerza policial, porque está entrenada para eso. Y si hay estado de excepción, se le tiene que fijar un objetivo. Por tanto, si yo voy a emplear la fuerza militar en tareas de orden público, tiene que ser acotada. Ahora, ¿qué pasa, Gabriel Gaspar, cuando el estado de excepción se transforma en el estado habitual? Es una anomalía. Como pasa hoy día en la Araucanía. O sea, es una anomalía. Es una anomalía. Porque ahí fijar un objetivo es un objetivo que ya está durando varios años. Es que no hay objetivo fijado. El objetivo que le pusieron ahí fue patrullar las carreteras. Pero con eso no se resuelve el problema. Ahora, en un estado de excepción, ¿cómo funcionan los criterios de uso de fuerza? Bueno, los estados de excepción es un buen punto. Es lo que hay que reglamentar mejor. Porque, en principio, cuando hay un estado de excepción, se norma que un jefe de defensa nacional, se denomina así, asume el mando de esa zona y asume el mando militar y policial de empleados públicos, incluidos los municipales.
porque se trata de una excepción en la cual se pueden suspender derechos constitucionales de los ciudadanos, como el derecho a reunión o el derecho a movilización, hay toque de queda, etcétera. Entonces, por lo mismo, es súper importante que el poder político, en este caso el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso, fijen cuál es el objetivo. Porque si no, es como decirle a un capitán de un buque, usted tiene que navegar. ¿Y para dónde voy, señor? Navegue usted, ahí vea dónde llega. Eso no es conducción político-estratégica. Y llega a la situación que estamos ahora, llevamos 3 años. Gabriel Gaspar, y en términos de las reglas de uso de la fuerza, ¿usted diría que las fuerzas de orden y seguridad hoy día están navegando así sin un rumbo especificado? No, hay otro problema, y es que las reglas de uso de la fuerza ahora tienen un fundamento en un decreto supremo, no son ley. Entonces, cuando se produce algún hecho lamentable, por ejemplo, la muerte de un ciudadano, sí, sea inocente, sospechoso, lo que sea, pero es la muerte de un ciudadano. Entonces, los tribunales hoy día están interpretando, no le están dando el rango que corresponde, sí, porque en definitiva no es ley, es un decreto supremo. Y la ley está el derecho de vida está por encima de los decretos. Aquí hay una aprehensión también que tiene que ver con la protección a los funcionarios, ¿no? Policiales, correcto, de Fuerzas Armadas, ¿no? La protección, porque hay una preocupación respecto de, bueno, si nosotros usamos la fuerza, si la usamos racionalmente o proporcionalmente, estoy citando conceptos que están incluidos ahí, que han sido objeto de debate, de todas maneras nos pueden juzgar y vamos a pagar, digamos... Y ha pasado, ha pasado, por ejemplo, tuvimos un caso de una patrulla de infantes de Marina que acudieron en auxilio de una patrulla de carabineros que fueron emboscados en el sur. Llegó la patrulla, pidieron ayuda, llegaron los marinos, hubo un intercambio entre asaltantes y marinos, falleció una persona y que uno podría agregar, se cumplieron todas las normas, era el legítimo derecho, estaban haciendo uso de su arma de servicio, en fin, se tragaron varios años presos, hasta que fueron absueltos recientemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica, para hablarle en buen chileno? Sí. Que el personal dice, bueno, si no está claro para qué nos tienen, no está claro tampoco, y si pasa algo voy a perder la casa, la pega y la libertad. Entonces, el patrullaje se transforma casi en un hábito burocrático. ¿Y eso está resguardado con el proyecto de regla de uso de la fuerza? ¿Adecuadamente? Parcialmente resguardado. Yo creo que, por ejemplo, todos estos principios que tú nombras de necesidad, legalidad, proporcionalidad, racionalidad. Son como 10 principios. Sí. Es una maraña. Yo me imagino claro, si el día de mañana una patrulla se encuentra con un embosque. No van a poner a pensar. ¿Qué aplicamos aquí? ¿Racionalidad o proporcionalidad? Claro, tiene que ser mucho más operativo. Se nota que los que diseñaron eso, son más abogados que operativos. Claro, o sea, falta sentido práctico, dice usted. Correcto, entonces yo sugiero que en este tema nosotros, primero es indispensable porque la seguridad es muy importante para todos. Sí. Segundo, hay que escuchar a los expertos. Sí. Y los expertos, ¿quiénes son? Básicamente los policías que tienen centros de estudio. Hay que aprender de la elección extranjera, hay que estudiar cómo lo hicieron los colombianos, etcétera. ¿Hay margen para resolver esos problemas, diría usted? Mira, aquí soy optimista, yo quisiera creer que hay margen, pero veo que el panorama nacional se está politizando electoralmente, claro, y creo que eso va a ser difícil. Ahora, en ese panorama también hay otros elementos que surgen. Han surgido estos videos de el estallido social, precisamente, donde aparece Claudio Crespo, que está siendo, digamos, juzgado por una situación muy específica, el caso de Gustavo Gatica. Hablamos recién de la protección de las policías, ¿no? Cómo están debidamente protegidos para no ser acusados de manera equivocada, pero también esto se trata de proteger a la población civil y evitar los abusos policiales, ¿no? Que también hemos visto. ¿A usted qué sensación le parece, le ofrece
estas imágenes que se han conocido de Claudio Crespo y el debate que esto genera, ¿no? Sobre si usó adecuadamente la fuerza, si esas amenazas son constitutivas de una infracción o no. No soy un fanático de todo eso que sale porque hay de repente mucha distorsión. Yo prefiero trabajar sobre realidades, y lo que veo es que primero, a ver, si quieren números prácticos, durante el estallido social se cometieron abusos, sí. Esos abusos en su inmensa mayoría involucran a personal de carabineros. Solo un 2 o 3% corresponde a militares, lo cual ya te habla, es un indicador. Segundo, yendo al otro problema, el tema de la delincuencia, tal como tú recién me comentaste, ha crecido exponencialmente en Chile. Y con nuevos delitos, con mayor ferocidad, mayor violencia, y por tanto afecta a la vida cotidiana, ya no de un grupo, ni tampoco de alguien que por alguna acción tiene una respuesta, no, afecta a cualquiera en la calle que lo pueden asaltar, portonear, extorsionar, etcétera. Y eso, entre paréntesis, que está pasando en Chile, hace varios años ya es vida cotidiana en otras regiones del continente. Entonces, nosotros tenemos que advertir que para esto no podemos inventar la pólvora, si hay experiencias exitosas. Siempre he dicho, el Medellín de hoy no será un cantón suizo, pero ya no es lo que era en la época de Pablo Escobar. Y esas fórmulas exitosas, ¿para dónde van? ¿Van hacia los que piden más fuerza? ¿O los que piden más proporcionalidad? No, yo diría tres, por lo menos. Yo viví hartos años en Colombia, viví en Centroamérica, en México, en fin, conozco bien la zona. Diría hay algunos principios. Uno, que estos temas no se ideologizan, no se politizan. Cuando se analizan en su mérito profesional. Segundo, se le deja el tema a los que saben de esto. Y tercero, esto requiere apoyo de la población. Ninguna policía puede funcionar si no tiene apoyo de población. Gabriel Gaspar, ¿nuestras policías están debidamente capacitadas para enfrentar fenómenos como el crimen organizado que existe hoy en Chile? Yo diría que sí, pero son insuficientes en cuanto a números. A cantidad de funcionarios, diría usted. Correcto. Y también creo que a menudo padecen de una dificultades propias de Chile. Pongo un ejemplo. Te hablé recién de la Jefatura de Estado de Defensa, pero hoy día eso no está muy bien reglamentado, cómo es el mando político. Porque el jefe de defensa es nombrado por el presidente y se reporta ante el presidente, pero no ocurre así en la práctica. El jefe de defensa se relaciona con la autoridad política de la zona. ¿Y quién es la autoridad política de la zona? El gobernador, el delegado presidencial, el Ceremi del Ministerio recientemente creado de Seguridad Pública. Hay que ajustar mucho. Hay una ambigüedad ahí. Completamente. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esta orden quién me la dio? ¿Y la autoridad tiene autoridad para dármelo? Hay casos en que está perfectamente delimitado, que los chilenos conocemos bien, que es en el caso de terremotos, catástrofes. Cuando ocurre una catástrofe, que generalmente dura pocos minutos, pero deja la tenda alada, se decreta estado de emergencia y asume un jefe de defensa. Y jefe de defensa toma el mando de todo. Y si tiene, por ejemplo, un batallón, ya 2 compañías van a recoger heridos, levantar escombros, etcétera, y otras 2 compañías se dividen en patrulla y circulan y evitan los saqueos y ponen orden. ¿Y hasta cuándo dura eso? Hasta que se reponen los servicios básicos, o sea, luz, gas, energía, etcétera. Y en ese momento empieza la reconstrucción. Entonces está súper acotado, está bien definido el mando y están bien asignados los medios. Pero no pasa lo mismo con los estados de emergencia que hoy día tenemos en la macrozona sur y en la macrozona norte. Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, experto en temas de seguridad, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, un cordial saludo.